Es una alegría estar nuevamente en esta mañana para compartir juntos la palabra del Señor. Si hay algo en lo que la iglesia puede regocijarse, puede deleitarse, es en la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene como propósito no solamente informarnos, sino tiene el propósito de cambiar nuestra vida. Si es que la palabra del Señor llega a nosotros y la palabra del Señor no cambia nuestra vida, tenemos que pedirle al Señor de que la haga. Cuando uno cada día se acerca a Dios, es el Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros quien inicia un cambio en nuestra vida. En esta oportunidad, queridos hermanos, vamos a reflexionar en una historia del Antiguo Testamento. Y vamos a darnos cuenta cómo esta historia, que sucedió hace más de 5,000 años atrás, calza de forma precisa con lo que el mundo en la actualidad está viviendo. Es más, el mundo en la actualidad aún no llega a la condición de la tierra en la cual se escribe esta historia. Quiero que vayan conmigo al libro de Génesis. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 2. Vamos a tener nuestra Biblia a la mano porque en esta mañana vamos a leer varios versículos. Génesis 2, el versículo 5. Miren lo que dice Génesis 2:5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la tierra. El capítulo 2 del libro de Génesis muestra la condición de la tierra antes del diluvio. Y según estos dos versículos, la tierra era regada por un vapor que subía a ciertas horas, en ciertos momentos del día, para regar toda la tierra. A diferencia de la época en la que hoy vivimos, la tierra no era regada por agua que caía del cielo. La tierra era regada por un vapor que subía de debajo de la tierra. Ahora, uno se hace la pregunta, ¿cómo era posible de que la tierra sea regada de esa forma? El capítulo anterior, capítulo 1, versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo explica de que antes de que Dios creara las cosas en este mundo, toda la tierra estaba cubierta por agua. Toda la tierra en realidad estaba cubierto por líquido. No había ninguna parte donde existía tierra seca. Según Génesis 1:2, toda la tierra estaba cubierta por agua. Pero Dios, dice en el versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. El segundo día de la creación, lo que Dios hizo fue separar el agua que estaba sobre la tierra y colocó, escuchen bien este dato, colocó agua sobre la tierra, dejó parte de agua en la tierra, apareció la tierra seca, pero había una porción de agua que se colocó debajo de la tierra. El texto bíblico dice que Dios colocó debajo de la expansión y sobre la expansión agua.
Es por ello que el capítulo 2 que acabamos de leer menciona que de la tierra salía un vapor que la regaba por completo, porque Dios en la creación había colocado agua sobre la tierra y había colocado agua debajo de la tierra. Eso quiere decir, queridos hermanos, de que los habitantes en los días de Noé jamás habían visto caer una gota de lluvia. El clima del mundo era perfecto. El ecosistema no tenía alteración, pues la tierra había salido pura, había salido virgen de las manos de Dios. Y en medio de ese contexto, Dios envió a Noé a predicar un mensaje. ¿Se pueden imaginar, queridos hermanos, cómo habrá sido para Noé predicar el mensaje de que Dios iba a destruir el mundo por medio de agua? Esa idea en la época de Noé era una idea disparatada. Si queremos de repente usar la palabra ciencia, era una idea anticientífica. Llegar a pensar de que el mundo perfecto iba a ser destruido por un fenómeno que se llamaba agua. Y en medio de ese contexto es que Noé se pone delante de la gente y comienza a predicar. Y no sé si ustedes se han puesto a pensar cómo habrán pensado en ese momento los hombres de ciencia, los científicos, los grandes geólogos de la época de Noé, los grandes biólogos, los grandes geógrafos. Cada vez que escuchaban el mensaje de Noé, comenzaban a decir: ese hombre está loco, ese hombre está predicando un sin razón, ese hombre no sabe lo que está hablando, porque nunca hemos visto caer una gota de lluvia. Lo que Noé está predicando no es verdad, lo que Noé está predicando es un error. Y dice la Biblia que la razón por la cual Dios había mandado o iba a mandar la destrucción de la tierra mediante agua era por la razón que el mundo el día de hoy está atravesando. Miren lo que dice Génesis 6, el versículo 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. El mundo en el cual vivía Noé se estaba caracterizando por ser un mundo pecaminoso. Se había caracterizado por ser un mundo que, como dice el texto, todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo al mal. Es decir, no solamente ellos hacían el mal por instinto, sino que ellos pensaban cada día en cómo hacer el mal. La sierva de Dios menciona en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo del diluvio, que la tierra había llegado a un punto de no retornar. La tierra en aquel entonces había cometido prácticamente el pecado que no tiene perdón, porque no había respeto, no había pudor, no había valores, no habían principios. Cada quien hacía lo que mejor le parecía, a tal punto que la sierva de Dios dice que la tierra vomitó a sus habitantes. La tierra no podía contener la gran maldad que había hasta ese entonces. Y en medio de ese contexto, Dios llamó a un hombre llamado Noé. La siguiente pregunta sería: ¿por qué Dios llamó a Noé? ¿Por qué de tantos hombres Dios precisamente llamó a Noé? Miren lo que dice Génesis 6, el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé se caracterizó
por vivir una vida justa, por vivir una vida recta. Y dice en el versículo anterior, en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé se distinguió, Noé fue diferente, Noé se caracterizó porque a pesar de que vivía en un mundo pecaminoso, Noé decidió ser diferente. Noé no decidió ser parte del montón. Hoy en día, las grandes ciencias, la famosa psicología, menciona de que el entorno termina finalmente por absorber a las personas. Y en cierta medida, eso puede ser cierto. Pero aquí encontramos el ejemplo de un hombre llamado Noé, que no se dejó influenciar por el mundo en el que vivía. Encontramos la historia de un hombre que no se dejó absorber por la sociedad en la que vivía. Pero la única decisión que hizo que Noé no se corrompiera con ese mundo, dice en la última parte del versículo 9, que con Dios caminó Noé. Lo que hizo Noé, en otras palabras, fue hacer de Dios su amigo. Noé caminaba con Dios, hablaba con Dios, oraba con Dios, y eso hizo que Dios vaya transformando su vida a tal punto de que la tierra estaba corrompida, pero Noé no había doblado sus rodillas al enemigo. Ahora, qué interesante, porque dice el versículo 11, Génesis 6:11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y el versículo 6 dice lo siguiente: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón. En ese momento Dios le hace una promesa, y dijo Jehová, versículo 7: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios en ese momento estaba anunciando al mundo mediante Noé de que iba a venir la destrucción. Y dice la Biblia, queridos hermanos, que Noé no solamente halló gracia, sino que Noé tuvo fe. El apóstol Pablo habla de la fe que tuvo Noé. Pero qué interesante, porque la fe que tuvo Noé no fue una fe abstracta, no fue un pensamiento. Cuando Dios le envió el mensaje a Noé, Noé no dijo: ah, sí, Señor, vas a mandar un diluvio. Correcto, Señor, yo creo, yo estoy de acuerdo. No fue así. Porque la forma en cómo Noé debía manifestar que tenía fe era predicando el mensaje de Dios y al mismo tiempo construyendo un arca. El mensaje de Noé no fue bien recibido. Los grandes hombres de saber comenzaron a socavar mediante el enemigo el mensaje de este pregonero de justicia. Pablo habla, el apóstol Pablo dice que Noé fue un pregonero de justicia y que con su mensaje condenó al mundo de aquella época. Y si de repente alguien dice que esta mañana: bueno, pastor, lo que pasa es que hasta esa época había pocos hombres en la tierra. Hasta desde la creación hasta el diluvio pasaron 1263 años en un mundo casi perfecto, en un mundo donde se desconocía la enfermedad, en un mundo donde había abundancia de alimentos, en un mundo donde los hombres llegaban a vivir hasta casi 1000 años. Tenemos la historia de Matusalén, 969 años. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos hijos
puede tener un hombre de 969 años? Mientras más hijos, había más bendición. La tierra en la época de Noé tenía millones y millones de habitantes. La tierra, no cabe duda que la tierra estaba poblada, la tierra estaba esparcida, pero mientras la tierra crecía de forma abundante, el pecado comenzaba a crecer mucho y mucho. El mensaje de Dios siempre viene con una oportunidad. Así como Dios nos da una oportunidad en esta mañana de cambiar nuestra vida, Dios nos da una oportunidad de enderezar nuestros pasos. Dios durante toda esta semana está abriendo la puerta de la oportunidad para que usted y yo entremos. Dice la Biblia en Génesis, el capítulo 6, versículo 3. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo que Dios le está diciendo a Noé es: mira, Noé, yo no voy a poder soportar a este mundo por tanto tiempo, porque todo el designio del pensamiento del corazón de ellos es de continuar mal. Yo les voy a dar una oportunidad, yo les voy a dar la última advertencia para que ellos puedan cambiar su vida, para que ellos puedan volver a mí. Y Dios les dio al mundo la oportunidad de 120 años para cambiar su vida y volver a Dios. El mensaje de Noé no fue bien recibido. Y a pesar que dice la sierva de Dios que muchas personas en un inicio creyeron el mensaje de Noé, muchas personas mientras pasaban los años comenzaban a desanimarse. Queridos hermanos, ¿cuánto tiempo vienes esperando la venida de Jesús? ¿Hace cuánto tiempo que recibiste el mensaje y el Señor aún no llega? ¿Será que tu fe está cayendo? ¿Será que tu fe cada día está decreciendo? Hubo mucha gente en los días de Noé que creyó, que se unió a la construcción del arca, pero mientras pasaban los años fueron desanimándose. 120 años no era poco, no era poco. Pero qué interesante, hermanos, porque el mundo en el que vivimos se está desanimando. En cierta ocasión conversaba con un hermano de iglesia y él me decía: mire, yo soy adventista de nacimiento, me decía. De paso, este hermano ya tiene casi 80 y tantos años. Y él me decía: yo escuché a mi padre cuando era niño predicar de que Cristo venía por segunda vez, 70 años atrás. Yo escuchaba predicar a mi padre con gozo, con alegría, de que Cristo venía por segunda vez. Y él me cuenta, dice: y yo como niño pensaba: Señor, ¿será que algún día formaré una familia? ¿Será que algún día podré tener hijos? ¿Será que algún día podré estudiar una carrera? Y este hermano me contaba que él como niño escuchaba el mensaje, lo asimilaba, sentía gozo, y él me decía: hoy tengo ya un poco más de 80 años y Cristo aún no viene. ¿Será, queridos hermanos, que la espera de la segunda venida de Cristo está debilitando nuestra fe? Dice el apóstol Pedro que el Señor no retarda su promesa. No tarda, dice. Como algunos lo tienen por tardanza. Él no retarda, pero algunos pensamos que Él está tardando. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Qué interesante, porque cuando Noé comenzó a predicar,
muchas personas comenzaron a rechazar el mensaje de Noé. Y muchas personas comenzaron a rechazar el mensaje de Noé porque era ilógico que el mundo sea destruido con agua. Así que en esta mañana, en primer lugar, estamos viendo la predicación de Noé. En segundo lugar, vamos a ver el cierre de la puerta. En tercer lugar, vamos a ver los días desde cuando Noé y su familia ingresaron al arca. Y finalmente vamos a ver la destrucción. Porque estos cuatro fenómenos, la predicación, el cierre de la puerta, los días dentro del arca y finalmente la destrucción, se van a repetir antes de que el Señor venga. Dice la Biblia, hermanos, capítulos más adelante, hablando del diluvio: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así como de aves, de ganado, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y también todo hombre. Y solamente quedó, dice, Noé y su familia. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Muchos hermanos de la iglesia no les gusta oír estos mensajes. Porque dicen, ¿cómo es posible de que Dios sea un Dios tan recto? ¿Cómo es posible de que Dios haya aniquilado a la raza humana con un diluvio? A muchas personas no les gusta que se prediquen estos mensajes. Pero yo les pregunto, ¿esas personas tuvieron la oportunidad de arrepentirse? ¿Esas personas tuvieron la oportunidad de cambiar sus vidas? Sí, Dios les dio la oportunidad de 120 años. Así que, queridos hermanos, Dios no solamente es un Dios de justicia, es un Dios de misericordia. Abre la puerta, nos invita a entrar. Pero llega un momento donde el hombre, donde la mujer, donde el niño, el adolescente llegan a un punto de no retorno. Qué interesante, porque aunque el mismo Jesús hubiera venido a predicar a la generación de Noé, esa generación no hubiera respondido, porque dice la Biblia que todos los designios del pensamiento, del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Así que Dios mostró su amor y misericordia por 120 años. Ahora yo les pregunto, después de que Noé terminó de predicar, la Biblia dice que Noé y su familia ingresaron al arca. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó entre cuando Noé ingresó al arca y cuando comenzó a llover? ¿Cuánto tiempo pasó? Ellos ingresaron al arca, ellos cerraron la puerta e inmediatamente comenzó a llover. ¿Cuánto tiempo pasó? Una semana. Ahora, la sierva de Dios menciona algo interesante. Cuando Noé y su familia estaban dentro del arca, antes de que comience a llover, la sierva de Dios menciona que en ese momento la fe de Noé y su familia fue probada. La fe de Noé y su familia fue probada. Pasó el primer día, pasó el segundo día, y comenzaron a preguntarse, ¿será que Dios va a destruir el mundo con agua? ¿Será cierto que lo que predicó Noé era la verdad? Y mientras ellos estaban dentro del arca, pasando la prueba más grande de fe, fuera del arca, dice la sierva de Dios, que la gente estaba agolpada alrededor del arca,
estaba tocando el arca, estaba tratando de golpear con el objetivo de burlarse de Noé. Y fuera del arca comenzaron a hacer, dice, orgías, sacrificios paganos, burlándose de lo que Noé había predicado. Pero dice la Biblia que al cumplirse la semana, cuando se cumplió la semana, se comenzaron a ver unas nubes negras. Nunca se había visto nada de eso. Y la gente comenzó a ver. Y de pronto comenzaron a fulgurar los truenos. Y comenzaron a caer los relámpagos. Y la gente que estaba fuera del arca, como que se les hundía el corazón. Y comenzaban a pensar y decir: ¿será cierto que lo que Noé dijo, lo que Noé predicó, era la verdad? ¿Será cierto que el mensaje que Noé nos estuvo avisando será la verdad? Y comenzaron a caer pequeñas gotas de lluvia, y comenzaron a caer más y más y más. Y dice el texto bíblico que las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Saben una cosa? Dios en el diluvio no tuvo que inventar agua. Porque como leímos en el primer capítulo de Génesis, Dios había colocado agua debajo de la tierra y Dios había colocado agua sobre la tierra. Así que lo que Dios hizo en el diluvio sencillamente fue abrir el cielo, y el agua que había sido colocada en la creación cayó como grandes corrientes de agua. Y dice la Biblia que toda carne que vivía en ese entonces murió. Y la gente comenzó a tocar la puerta, comenzaban a pedir una oportunidad. Pero dice la Biblia, queridos amigos, que esa puerta había sido cerrada masivamente por Dios, y solamente Él podía abrirla. Esta historia es una historia profética. Esta historia se va a repetir. Y tenemos que estar preparados para cuando venga la destrucción. Miren lo que dice el libro de Mateo. Mateo. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 24. Mateo, el capítulo 24, el versículo 37. Dice el apóstol, dice Mateo. Y de paso, el capítulo 24, el contexto que el capítulo 24 está hablando, se fracciona en dos grandes temas. Del versículo 1 al versículo 28, el Señor Jesús se encarga de mencionar cuáles son algunas de las señales del tiempo del fin. Y del versículo 29 hasta el versículo 51, el Señor comienza a narrar eventos antes de la segunda venida de Jesús. Gracias. Y dice el versículo 37: mas como en los días de Noé. Yo les pregunto, hermanos, ahí quedémonos unos minutos. Jesús está haciendo una comparación. Está haciendo una comparación. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, Él narra qué pasó. Por eso la Biblia es un sistema armonioso de verdades que se explica a sí misma. Mateo, por inspiración, escribe cosas que no encontramos en Génesis. Miren lo que dice el versículo 39. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo las personas? Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice la Biblia que la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose
y dándose en casamiento. ¿Saben lo que dice Lucas, por ejemplo? Lucas dice que la gente estaba plantando y edificando. En realidad lo que significa esta expresión es que la gente en los días de Noé estaba viviendo su vida como de costumbre. Estaba viviendo su vida rutinaria. Estaba viviendo una vida como de repente los hermanos en Massachusetts. Una vida rutinaria, una vida común. Estaban, dice, en la mañana levantándose, tomando el desayuno, yendo al trabajo, agarrando el break o el almuerzo. En la tarde seguir trabajando, salir del trabajo, tomar el bus, tomar el carro, ir a la casa, llegar a la casa, bañarse, cenar, ver las noticias, dormir y levantarse para cumplir la rutina del siguiente día. Lo que dice Mateo es que la gente en los días de Noé estaba viviendo su vida rutinaria, estaba viviendo su vida común, estaba viviendo una vida corriente, mientras había un hombre que estaba predicando, que se llamaba Noé, con un mensaje de verdad, con un mensaje de salvación. Había la vasta mayoría del mundo que estaba viviendo una vida como si nada fuera a pasar. Y el Señor Jesús dice: así será la venida del Hijo del Hombre. La mayoría de personas estarán viviendo una vida rutinaria. Pero aquí el apóstol agrega un detalle. Dice: porque como en los días de Noé estaban casando, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y el versículo 39 dice: y no entendieron. La pregunta es: ¿qué no entendieron? ¿Qué fue lo que esa generación no entendió? ¿Qué fue lo que no entendió? Mire, dice: hasta que Noé entró en el arca. Cuando Noé entró al arca, ¿qué sucedió? Primero entraron todos los animales, luego entró la familia, los hijos, entró Noé, y luego ¿qué sucedió? Se cerró la puerta. Ahora, Mateo dice: hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron. La pregunta es: ¿qué fue lo que no entendieron? Noé entró al arca, el ángel cerró la puerta. Yo les pregunto: ¿cuándo se perdieron los que no entraron al arca? ¿Se perdieron cuando cayó el diluvio o se perdieron cuando se cerró la puerta de la oportunidad? ¿Cuándo se perdieron? Cuando se cerró la puerta. Cuando vino el diluvio, sencillamente fueron destruidos. Pero una semana antes de que venga el diluvio, esas personas, esa generación estaba perdida. Y Mateo dice: así será la venida del Hijo del Hombre, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron. ¿Qué fue lo que no entendieron? No entendieron, no comprendieron que estaban perdidos. No comprendieron que estaban perdidos hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será, dice la Biblia, la venida del Hijo del Hombre. Habrá mucha gente que no entenderá que está perdida. Ahora, queridos hermanos, la Biblia nos habla de que Dios ha colocado para nosotros un tiempo de gracia. Hoy día el mundo vive el mismo cuadro de Noé. La iglesia está predicando, el pueblo está predicando, estamos predicando como Noé, anunciando la verdad. A diferencia del diluvio, la Biblia menciona que la destrucción final será ¿con qué? Será con fuego. Yo les pregunto: ¿ustedes han visto alguna vez caer fuego del cielo? Jamás, nadie. ¿Cuán ilógico es pensar que este mundo va a ser destruido por fuego? ¿Es ilógico?
Es ilógico, es irracional, es anticientífico. Si ustedes van con un biólogo, con un geólogo y le dicen, mira, ¿sabes qué? El mundo va a ser destruido por un fuego. Se van a reír, se van a burlar, porque no es lógico, porque no cuadra. Lo mismo sucedió con Noé. Nadie creía que el mundo iba a ser destruido por agua. Ahora, queridos hermanos, Dios nos abre la puerta de la gracia. Dios nos abre la puerta de la oportunidad. Y mientras la puerta está abierta, nosotros seguimos predicando. Nosotros seguimos consagrando nuestras vidas. Pero llegará un momento, así como en la historia de Noé, donde la puerta de la gracia se cerrará. Y en ese momento, toda la raza humana habrá quedado determinada para salvación perpetua o para muerte perpetua. Después de algunos días, dice la Biblia que el Señor Jesús vendrá por segunda vez. Encontramos muchas historias en la Biblia donde primero se cierra la puerta de la gracia y después viene la destrucción. Tenemos el ejemplo en la historia de Noé. Tenemos el ejemplo en la historia de Daniel, el capítulo 5, cuando vino Ciro del oriente. El rey fue pesado en balanza. 10 días después fue destruido finalmente. Tenemos muchas historias en la Biblia que nos hablan de todo ello. ¿Cuál va a ser la respuesta de la iglesia, de los miembros de iglesia aquí en Massachusetts para con el Señor? ¿Vamos a seguir viviendo nuestra vida rutinaria? ¿Vamos a seguir trabajando de lunes a viernes y el sábado vamos a seguir viniendo a la iglesia? ¿Vamos a seguir viviendo esa vida rutinaria? ¿Esa vida común? Miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. En otras palabras, Pablo le dice, miren hermanos, ustedes tienen suficiente luz con lo que los apóstoles escribieron. No hay necesidad de que yo les escriba. Pero Pablo es generoso y dice, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá ¿de qué forma? Como ladrón en la noche. Yo les pregunto, ¿el ladrón anuncia su venida? El ladrón nos llama por teléfono y nos dice, mire señor, el día jueves, 4 de la tarde, por favor, que nadie esté en su casa, vamos a robar. ¿Así sucede? No. El ladrón no avisa, el ladrón llega en el momento menos esperado. Cuando una persona llega a su casa, queda fría, se da con la sorpresa de que el ladrón se robó las cosas. Qué interesante, porque Pablo usa esta figura y dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y miren cuál va a ser la condición del mundo. Oye, hermanos, a veces pienso y digo, no es malo de paso saber de política. ¿Por qué ese presidente, dicen, fue elegido? Pasa en mi país. Este presidente nos va a llevar a la ruina, dicen. Y debatimos y discutimos. Pero qué interesante, hermanos, porque la Biblia menciona de que las cosas no mejorarán. Las cosas empeorarán. Es decir, se está cumpliendo lo que dice la Biblia. Las cosas no van a ir mejor, las cosas van a empeorar. Pero llegará un momento donde Satanás lanzará el último engaño al mundo y se unirán muchas fuerzas, como vimos esta semana, para lograr la paz mundial a través de un falso día de adoración. Y dice Pablo que cuando la gente diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a las mujeres encinta, y no escaparán. Qué maravilloso que la venida del Señor Jesús será un hecho real.
será un hecho visible. Todo ojo le verá. Pero saben, hermanos, no tenemos que prepararnos para la segunda venida. Tenemos que prepararnos para cuando se cierre la puerta de la gracia. Porque cuando venga el Señor Jesús, toda la raza humana estará definida. No habrá la oportunidad de ver al Señor Jesús como muchos piensan y en ese momento arrodillarse, pedirle perdón. No existirá, porque cuando el Señor esté apareciendo en las nubes de los cielos, toda la raza humana, todo el destino del mundo predicho, habrá quedado dictaminado, como dice Daniel 12:2, para salvación eterna o para destrucción y muerte eterna. ¿En qué grupo tú quieres estar en esta mañana? ¿Quieres estar en el grupo que sufrirá las plagas de Dios? ¿O quieres estar en el grupo que levantará los brazos y le dirá: Señor, he perseverado, te he esperado, y tú vendrás a buscarme? Noé es un símbolo de Jesús, porque Noé con su mensaje dividió el mundo en dos grupos. El evangelio de Cristo se predica y el mundo se divide en dos grupos. El mensaje que Noé predicó es un símbolo del mensaje del segundo advenimiento de Cristo. La generación de Noé es un símbolo de la generación que hoy día el mundo cristiano vive. Las personas que fueron salvadas en el arca son un símbolo de las personas que serán salvadas en este mundo. En esta mañana tenemos a dos jóvenes, a Christopher. Vamos a pedirle que venga por favor a Christopher. Y también tenemos a Marlon. Vamos a pedirle que ellos vengan aquí al frente por favor. A Christopher y a Marlon. Christopher y Marlon ayer viernes decidieron entrar al arca de Dios. Decidieron pertenecer al pueblo de Dios. Pero tenemos también en esta mañana personas que necesitan entregar su vida a Dios a través del bautismo. Hay personas que necesitan el día de hoy comenzar un cambio en sus vidas. Necesitan dejar atrás el mundo y comenzar una nueva vida en el Señor. En esta mañana yo quiero hacer una invitación para los jóvenes, las familias, los hermanos que desean aceptar a Dios como su Salvador, como su Señor, y entregar su vida a Él a través del bautismo. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que desearía entregar su vida a Dios por medio del bautismo? ¿Habrá alguna persona en esta mañana que tal vez se alejó algunos años de la iglesia, pero en esta mañana decide comenzar una nueva vida con el Señor? ¿Habrá alguien en esta mañana? ¿Puedo ver sus manos? Puedo ver la mano de alguna persona que está allí sentada, pero que en esta mañana necesita entregar su vida a Dios. Amén, mi hermana. Póngase en pie ahí donde está. ¿Cuál es su nombre? Hermana Betsy. Y Betty. ¿Quién más, hermanos, en esta mañana, en el nombre del Señor, decide ponerse de pie y decirle: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti a través del bautismo? Yo quiero comenzar una nueva vida contigo. Quiero dejar las cosas que me atormentan. Quiero dejar esos pecados ocultos que me afligen.
y comenzar una nueva vida contigo. Habrá una familia, habrá un joven en esta mañana que quiera decirle eso al Señor. No es momento, queridos amigos y hermanos, de esperar. Aún el mensaje se sigue predicando. Aún la puerta de la oportunidad está abierta. Y en esta mañana nos está haciendo el Señor una invitación para que podamos cambiar nuestra vida, para que podamos rectificar nuestros caminos y comenzar una nueva vida con el Señor. Pero mientras en esta mañana el Señor está tocando nuestras mentes, el enemigo también está trabajando contigo. Y el enemigo te está diciendo: ¿para qué te vas a bautizar? Si tú eres así, tú no vas a cambiar, tú vas a seguir igual. Pero en esta mañana, queridos hermanos, el Señor promete romper esas cadenas que nos atan. El Señor promete darnos la seguridad de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Habrá alguien más en esta mañana que de forma voluntaria decida ponerse en pie y entregar su vida al Señor a través del bautismo? ¿Puedo ver ese valiente, a esa valiente puesta en pie? Sé que aquí hay más personas que necesitan entregar su vida a Dios. ¿Qué te falta para entregarte? ¿Qué te ata para entregarte? Saben, hermanos, que podemos estar con Dios y vivir una vida lejos de Él. Cuenta la Biblia que un hombre que no se conoce el nombre, se lo conoce como el joven rico, llegó a encontrarse con Jesús y le hizo la pregunta del millón: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús lo miró y le dijo: guarda todos los mandamientos. El joven pensó y dijo: esto tiene que ser demasiado cierto para ser feliz. Y le hizo la pregunta: ¿cuáles? Y el Señor resumió y le dijo: ama al Señor con todo tu corazón, que son los 4 primeros mandamientos, y ama a tu prójimo como a ti mismo, que son los 6 últimos. El joven le dijo: Señor, todo esto he guardado desde mi juventud, tengo acceso al reino de los cielos. Una cosa te falta, le dice: anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice la historia que ese hombre, dando la vuelta, volvió a su casa. Es el único caso en toda la Biblia donde una persona va con gozo a Jesús y vuelve peor de lo que vino. Es posible estar en la iglesia, pertenecer muchos años a ella y vivir una vida infeliz. Según esta historia, sí es posible. Pero tenemos el otro lado de la moneda. Tenemos la historia de muchos hombres, de un hombre que tenía un trabajo que no era el mejor trabajo. Tenía el trabajo de cuidar una cárcel en un lugar alejado llamado Filipos. Vino un terremoto. Este hombre estaba a punto de quitarse la vida porque pensó que todos los hombres habían escapado. Él se iba a quitar la vida porque dejar escapar a los presos, por más que no sea su culpa, implicaba la muerte. Pero él escuchó unos cánticos. Era Pablo y eran otros hombres que habían conocido el mensaje y habían cambiado su vida. En ese momento, cuenta la Escritura, que él y su familia fueron bautizados. Necesitas del Señor para ser feliz, pero necesitas ser bautizado para poder entrar en un matrimonio con Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No solamente basta creer, tienes que ser bautizado para ser salvo. Mas el que no creyere y por consecuencia no fuere bautizado, dice Marcos 16:16, será condenado.
¿Habrá alguien más en esta mañana que quiere entregarle su vida a Dios a través del bautismo? ¿Habrá un valiente que quiera ponerse en pie? Una valiente y entregar su vida a Él. Vamos a terminar con una oración. Y si tú deseas en esta mañana entregar tu vida a Dios, allí donde estás, ponte en pie y acepta al Señor como tu Salvador. Querido Señor que estás en los cielos, estamos contentos, Señor, porque en esta mañana hay dos jóvenes que en la flor de la juventud han decidido entregarse a ti. Aquí está presente Marlon, Christopher, dos jóvenes, Señor, con una gran capacidad, pero con grandes pruebas y tentaciones. Reclamamos, Señor, la promesa de tu Espíritu, de que tú los separes, de que tú los alejes, de que tú comiences, Señor, en ellos una obra de santificación que solamente, Señor, será terminada cuando tú vengas. Tendrán problemas, tendrán luchas, tendrán cosas que lidiar con su carácter, con su temperamento, con sus deseos. Lo harán, Señor. La gran diferencia es que ahora ellos no pelearán solos. Ahora tú pelearás por ellos. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Si hay alguien más que aún no se decide, queremos que tu Espíritu Santo pueda tocar su corazón y pueda entregar su vida a ti. Bendícenos, Señor, y te damos gracias porque tú nos has acompañado durante toda esta semana. Te lo pedimos sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.